Hola Miguel, bienvenido a Oh, The Work Project. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Bueno, empecemos esta entrevista con una presentación. Preséntate brevemente a nuestra audiencia. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Cuéntanos. muy buenas, Arturo. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Ha sido una gran idea. Y bueno, ¿quién soy? Bueno, eso es complicado. Mi trayectoria más importante ha sido siempre en el mundo de la empresa, Mm, que es donde yo siempre me he sentido y me sigo sintiendo más cómodo, porque por mi carácter me permite abarcar muchas cosas muy diferentes. Soy una persona que me gusta moverme en muy diferentes aspectos. Pero bueno, paralelo a esto, toda mi vida ha corrido un interés por, digamos, lo espiritual, lo misterioso. Porque cuando tenía 8 años, mm, cayó en mis manos un libro de Lausanne Rampa y aquello fue un cambio tremendo en mi vida. mm, Y no es que empecé como escuché a una persona decir un día, no, es que con 14 años yo tenía mucho interés por lo espiritual y empecé a leer a Lausanne Rampa. No, yo con 14 años me había leído todos los libros de Lausanne Rampa, sin excepción. Y eso me llevó que paralelamente a este interés o esta tendencia por el mundo de la empresa, mm. pues estuviera siempre vinculado a este mundillo, digamos, de lo espiritual. Y eso fue a grandes rasgos y hace, pues eso, 23 años, en el 2002 empecé a hacer regresiones para mí como cliente y en el 2003, después de haberme formado, preparado en el tema de regresiones, empecé a hacer regresiones a otros. Este es un poco, grosso modo, lo que te puedo explicar sobre mí referente a este campo que estamos tratando ahora. Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos ya con la primera pregunta. Dime. Empecemos por el principio, porque es importante antes de entender el contexto del trabajo que realizas. Empezar un poco por el origen. En tu trabajo de divulgación, por ejemplo, en tus libros, como Desde el otro lado, que me parece el más importante de los que escribiste, y también los vídeos de YouTube, pues describes que este mundo no siempre fue lo que es hoy, que era muy diferente antes de que llegaran unas entidades interferentes que llamas los destructores, quienes manipularon al Ujú. ser humano, supuestamente genéticamente, no sé si llegas hasta ahí o si fue de otra manera, pero bueno, que lo manipularon para degradarlo y convertirlo en lo que es hoy en día. Vale, entonces, esta es la pregunta del origen. Antes de que apareciesen estos destructores, ¿qué era originalmente la Tierra y qué se suponía que íbamos a llegar a ser los seres humanos? Bien, tengo que detallar una cosa. Desde el A ver. otro lado es un relato. Es Hmm, un relato. Quiero decir, es el resultado de muchos trabajos, tanto míos como de otras personas, en los cuales tú detienes una serie de experiencias, llamémosle fotografías, hmm, que están desordenadas. Entonces tú intentas crear un orden. Entonces lo primero es un relato, no es un libro que pretenda, como otros, decir, no, esta es la historia de la humanidad. No, son hmm, relatos. En un inicio, todo esto viene de personas o de mí mismo que hemos trabajado en regresiones bastante y te vas a un tiempo, por decirlo de algún momento, infinito. hmm, Ese tiempo tengamos en cuenta que no se puede calcular, porque, por ponerte un ejemplo, tú ahora mismo tienes una regresión a una tribu africana y tú no me puedes decir en qué año estás. Es imposible, no tienes una referencia cronológica, no tienes nada. Bien, cuando te vas tan atrás en el tiempo, únicamente la persona te mira y te pregunta y dice, "Es que no sé, que hace muchísimo". Entonces, cuando te remontas tan atrás, lo primero que te encuentras son siempre guerras con algo muy extraño en la tierra, en el cielo, en todas partes. Y más atrás, que lo que tú me estás preguntando, parece como una civilización de tipo extraterrestre que se dedica a sembrar mundos, hmm. que se dedica a Interesante. tomar puntos que ya tienen el potencial por su colocación, por su estructura, lo que sea, de poder albergar vida. Entonces, para ese tema de albergar vida, hacen todo lo que es una geoingeniería. Hmm, Es lo que Asimov hablaba de que en un momento dado están creando modificaciones en lo que es la naturaleza para poder tener vida en esos planetas. Y eso es lo que observas cuando te has ido muy atrás en el tiempo, que es otro mundo con otra finalidad, con otro destino que lo que hoy nosotros vemos como mundo. Ese es el principio, el origen que yo me he encontrado en múltiples regresiones. Tengo que decirte aquí una cosa sí, importante, y es que tengo un vídeo que lo he nombrado varias veces,
de unas vacaciones que lo hice justo para cerrar vacaciones y en él hablo de un sueño. Cuando yo hablé de eso, de un sueño, es porque, repito, como con el libro desde el otro lado, prefiero que la gente no se me crea, que no me crea, que empiece a Ya. montarse cosas en la cabeza y estructuras y rollo. No, prefiero que sea un poco escéptica. Entonces yo le llamé sueño. Y en ese sueño yo hablo precisamente de un origen del que tú me estás pidiendo información y explico una serie de cosas. Me remito a ese vídeo porque no vamos a hablar porque sería muy largo. Vale, Entonces que lo hace encuentre como la cosas. peña en tu canal. Sí, bueno, te paso el enlace, lo dejamos ahí para que lo puedan Vale, encontrar, muy bien. porque es muy curioso. Pero lo curioso de este vídeo es que como hace un año estaba trabajando con una persona que hizo conmigo 9 regresiones, se trabajó bastante, y en una de ellas creo que era la séptima, de pronto se me va y me empieza a contar lo mismo que yo cuento en ese sueño, más o menos, pero de su perspectiva. Entonces, claro, yo digo, bueno, pues esta persona está proyectando porque yo soy muy escéptico, o sea, cuidado, yo no me creo todo lo que se me cuenta en regresiones, esta persona está proyectando lo que lleva dentro de lo que ha escuchado. Terminamos la regresión y le pregunto, bueno, ¿tú viste el vídeo sobre esto que yo hablaba? Y dice, Ni idea. Te lo paso y cuando volvemos a hablar me dice, tengo que verlo 2 veces porque no me lo creía. Porque una de las cosas que pasa en regresiones, y nos pasa a todos, es que cuando terminamos una regresión nos quedamos con la duda de si lo que hemos observado es auténtico o no. Y claro, ella lo vio, lo vivió, le pareció muy bien, pero claro, de golpe que se encuentre en un vídeo mío previo que yo esté hablando de lo mismo y de un tiempo, como digo, infinito, y de estos, comillas, constructores, por llamarlo de una manera, pues es bastante llamativo. Y eso es lo que normalmente encontramos ahí atrás. Una raza que se dedica a poblar mundos, pero con una finalidad distinta de lo que nosotros conocemos en nuestra sociedad, que es vivir. O sea, ellos sí que realmente podrían hacerse real que venimos a experimentar la vida porque tenemos todos los recursos, todas las herramientas para experimentarla, no lo que nos sucede hoy, que no la experimentamos, sino que la sufrimos, que es Exacto, estamos diferente. como animales de granja prácticamente. Sí, eso lo decía muy bien Salvador Fresedo, Total, que esto la es granja humana. la granja Mm, humana, y esto es real. así es. Bueno, vamos con la siguiente, si te parece. Dime. Mira, si los cuerpos físicos que habitamos ahora están radicalmente disminuidos con respecto a lo que fueron en un principio, como señalas, eh, ¿cómo era el ser humano en aquel estado original? ¿Qué fue lo que perdimos por el camino? O bueno, igual no tanto perder, sino ocultar, que es un tema aparte, pero cuéntanos. Vamos a ver, la modificación genética, tú ya sabes, hay un dicho que de aquello que está prohibido hablar o de lo que nadie habla en una sociedad es de aquello que realmente es importante, aquello que marca la diferencia. Hay Mm, algo de lo que nadie habla, que es el cromosoma número 2. vaya, El vaya. cromosoma número 2 tiene 4 Mm, telómeros y dos telómeros. centrómeros. Mm, Tiene, está claro que está empalmado. mm, Y si tú te vas a los genetistas dicen, esto es normal, esto es una mutación. Sí, pero es que hay un problema. Si tú de golpe tienes una mutación genética, lo más normal es que tú te conviertas en un mulo, que no te puedas reproducir. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión para poder hacer descendencia. mm. Pero incluso si pudiese hacerse, si pudiese suceder, podría pasar lo mismo, que la descendencia fuese normal o también con menos. Entonces nos encontramos con eso, que nadie habla de ello, pero está ahí. Y todas las explicaciones que te dan, nadie quiere tocar el tema. Vete a todos los gurús, a todos los que están hablando de la humanidad, nadie habla de algo tan claro. Nadie lo examina, eso es lo primero. Entonces, ahí tenemos una cadena entera, o sea, unas cadenas de cromosomas perdidas. Y Mm. es para mí como si en un ordenador, de pronto, pues tú le quitas del software, del sistema operativo, toda una cadena de información y de pronto, pues le has quitado la conexión a Internet. Tienes un ordenador, pero no tienes la conexión a Internet. Tú, como te has acostumbrado a que el ordenador sea siempre así, te dice, oye, es Internet, y dice, ¿y eso qué es? No tienes ni idea. Entonces, ¿cómo podíamos ser? No lo sabemos. Pero una cosa que para mí queda bastante clara cuando te vas hacia el pasado es una capacidad de vivir muchísimo más tiempo, una longevidad mucho mayor, eso Vaya, está vaya, esto me claro. interesa mucho. Pero es que además es que es claro, porque una parte precisamente de que seamos esclavos es que cuando tú te empiezas a enterar algo en la vida, el que se entere de algo,
Claro, Y ya han pasado 60 o 70 años. claro, cuando ya estás en tercera edad. Y ya estás en el camino de salida, ya te queda muy poco tiempo. Total. Pero claro, si tú, además un ejemplo muy, muy simple. Tú imagínate que nosotros pudiésemos vivir 500 años, Mm, por ejemplo, y nos vamos y que hubiese nacido en 1700. Pues bueno, te enganchan en la Primera Guerra de aquella época. Quizás te enganchan en la segunda, pero la tercera no te enganchan porque ya sabes de qué va la historia. De momento, un momento. Me habéis pillado en la primera, pero la segunda no. Como en la Primera Guerra Mundial. El que le pillan en la Primera Guerra Mundial, pues ya los que fueron en la segunda fueron otra generación nueva. Pero si tú así te dices, oye, es que vas a volver, dice, párate un momento el carro. Entonces tú tienes una experiencia de vida que te va enseñando. Que es lo que te decía, estos sembradores de mundos, ¿por qué? Porque tú a lo mejor resulta que tienes veintitantos años y dices, pues a mí lo que me apetece es estudiar, yo qué sé, lo que te apetezca, mm. medicina. Y cuando tienes 70 o 80 años, dices, no, pues es que ahora mismo me apetece la física cuántica. No sé, por decirte algo, Ya, ya, tienes ya. una posibilidad de aprendizaje, tienes una posibilidad auténtica de lo que aquí llamamos evolución, pero que no se da en el ser humano, no se da en el ser humano la evolución, es una ficción. Seguimos estando como hace 2000 años y la prueba es Mm. que los filósofos griegos siguen estando al día de hoy pues totalmente de actualidad. Y Mm. Jesucristo si viniera lo volvíamos a crucificar, o sea, esa es la evolución real, no en que tú y yo nos podemos ver por una pantalla. Esto es un Ya, la detalle, como es sabiduría, de la consciencia, ¿te refieres a eso? lo que realmente hace diferente al ser humano. Lo Mm. que realmente te configura como ser humano, lo que realmente te da la dimensión ser humano. Tecnología, sí, es una evolución tecnológica, pero como seres humanos somos mejores hoy como seres humanos que hace 2000 años, pues te lo digo con lo de Jesucristo. ¿Qué sucede en el mismo momento que suelta las riendas del control de los seres humanos? En el momento en que, como decía, y lo digo en un vídeo también, como decía un poeta argentino, seríamos sin un orden la merienda de comernos los unos a los otros. En el momento en que no hay orden, ya Mm. pasan las guerras, ya pasan todo. Pero bueno, nos estamos quizás desviando un poco de eso. La realidad es que el ser humano, para mí, pues como te he dicho, es como decirte a ti que de golpe que nunca has tenido internet en tu ordenador, que de golpe lo tengas. Pues no sabemos lo que podían tener. Pero todo eso que se está buscando, por ejemplo, cada vez que hablas con alguien que se va por el tema espiritual y tiene curiosidad por estos temas, habla de lo mismo. Vamos a levitar, vamos a ver auras, vamos a ver sin ver, vamos a una serie de Mm. capacidades. Si tú quieres, por decirlo sencillo, cómo controlar la Matrix. Lo que ellos pretenden es controlar la Matrix. Lo que se pretende de todas estas personas es controlar la Matrix. Mm. Entonces, imagínate una persona con una vida muy larga, con una capacidad de poder percibir el entorno con un rango mucho mayor, auditivo, visual, etcétera, etcétera. Y Auténticos sensorial, dioses, auténticos dioses en la tierra. total. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Eso es lo que yo... Y si tú quieres un ejemplo, yo no soy religioso para el que, pero me fijo mucho en la religión y escucho mucho. Mm. Quiero ponerte el ejemplo. Abraham. Nos cuentan que Abraham hace mucho calor, está en la puerta de su tienda ahí intentando aguantar como sea, ya es muy viejo, ya es muy Mm. mayor, y de pronto ve a tres tipos pasar por ahí. Mm. Y él percibe que esos tres tipos no son normales. Ahí va Yahvé y sus dos otros acólitos que van a destruir Sodoma y Gomorra. Quiero decirte, él tiene una capacidad perceptiva que no tiene su mujer Sara. Porque Sara, cuando el otro le dice que va a ser madre, se parte de risa. Pero como digo en un vídeo, no se parte de risa porque es que yo soy muy vieja, que tenía muchos años. No se parte de risa porque, como decirle a Abraham, mira, Abraham, deja de pegarle a la cerveza, que esté ya borracho y no hace más que tonterías. Es un poco, poniéndolo en broma es esto, pero tú imagínate este hombre, muy anciano, capaz de percibir por detrás de lo aparente que los Mm. demás no perciben. Estamos hablando de un shapeshifter, lo que es un cambiaformas, que Mm. estamos hablando de que adoptan nuestra imagen. Es un poco eso. No lo puedo saber, pero es un poco lo que con años estudiando, preguntando, pues terminas por entender que debía de ser todo eso. Y sobre todo por una razón. A ver, Cuidado. Cada vez que te vas con estas personas hacia atrás, muy atrás en el tiempo, siempre estas personas sienten que eran mucho más en aquel entonces que lo que son hoy.
sea, una frase muy repetida por todas ellas es, con lo que yo era, con lo que yo he sido, con lo que, pero no porque fuese un rey, no, 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 internamente sienten unas dimensiones muy superiores a las que hoy tienen. Y por supuesto, estamos hablando de regresiones, que no puedes percibir todo, pero se sienten a sí mismas mucho más grandes, mucho más, comillas, poderosas. Vaya, vaya, pues esto me trae a la mente una reflexión que me compartió Tom Montal, que es un tío que habla de temas esotéricos, es alemán-americano, muy conocido, y este me dijo una vez que su novia, que también está metida en estos temas, pues estaba haciendo como una especie como de meditación, algo así, digamos que tuvo así como una especie como de mensaje canalizado, pero ojo, que esto son como gnósticos y también están al loro del tema de la falsa luz y todo, así que se supone que era como de suyo superior, para entendernos, o del Sí, espíritu. sí, sí. Entonces este mensaje le dijo, si tú supieras quién eres realmente, tendrías cero tolerancia con esta vida tuya que llevas. Y se quedó la tía como en shock, como, hostia, qué loco. Me gusta mucho lo que has dicho de esta visión, porque por esa razón, ese vídeo yo lo llamo sueño. ¿Por Hmm, qué? Porque es una visión que yo, o una serie de visiones encadenadas que tienes, pero es que está muy feo lo que se está haciendo con las personas. Es que, mira, yo te digo una cosa, hmm. y que esto me puede costar caro en comentarios. Hay un libro que yo admiro mucho. Me admiro porque está lleno de cosas importantes, que es ¿Cuál es? El misterio de Belicena Ah, Wilkins. ya sé, ya sé. Me gusta. Sí. Pero no me gusta nada lo que han hecho con este libro, porque de pronto parece que quieren crear alrededor de ello una especie de nueva religión. Hmm. Y tiene cosas muy buenas, pero también tiene errores históricos, incluso Y muy sesgos. gruesos. ¿Me entiendes? Hmm, Y claro, yo digo, vamos a ver, si yo en los errores históricos, que algo de historia, no mucho, pero algo de historia sé, veo que han metido la pata, y claro, una vez me contestó una persona y dice, bueno, si tú te refieres a la historia oficial, digo, no, no, me estoy refiriendo a la historia oficial y la no oficial. hmm, Entonces, claro, es un libro que, como digo, a mí me parece muy bueno, pero en el mismo momento en que tomas algo y pretendes montarlo aquí arriba, como algo de no sé qué, que vamos a hacer, mira, ya me fastidia. Entonces, hmm. cuando tú me estás comentando que estas personas tienen esa visión, pero en plan, de, cuidado, ¿verdad o no? Pues es lo mismo que te hablo de esta experiencia, que dice, vale, ¿tienes visiones? Bien, pero no te tires al suelo de rodillas y alabando, ¿sabes? No, porque entonces ya le hemos liado, Ah, sí, fue como ya una estamos intuición que perdidos. tuvo, básicamente, como, digamos, como que escuchó un poco a su verdadero ser, por decirlo así, pero como dices tú, no lo va predicando, ni hace un dogma, ni nada, simplemente me lo compartió el Tom, me dijo, estamos hablando de estos temas por email, sin más, ya ves que ni siquiera Hay lo que, hace público. hay que, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con ese tipo de mensajes, porque no sé si hablaremos de ello hoy o hablaremos otro día, pero en mi trabajo en regresiones hay etapas, y en la primera etapa teníamos, y digo teníamos, por las personas que trabajan, muchas Hmm, charlas con esas entidades, muchas charlas, hasta el día hmm, que dije, un momento, que esto no funciona como me están contando. hmm. Entonces cambié, pero me llevó años cambiar y bueno, no, hay que tener mucho cuidadito con ese tipo de influencias, ¿eh? Ya sé por dónde vas, escuché los vídeos que hablas de todo esto, pero bueno, también se entiende que, como dices en algún vídeo, que está estas entidades engañosas de la falsa luz y después también está lo que es el espíritu o yo superior, llámalo X, y entonces hay que tener ese criterio, ese discernimiento, pero es un tema que tiene espinas, es complicado, Es porque muy estamos muy complicado y interferidos. además estamos muy interferidos y además conectar con el espíritu es algo que no está al alcance, está al alcance de cualquiera, pero requiere un proceso y un trabajo interior. Claro, no es como los libros Y de la FENAC. no, 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 no. Y además yo te digo una cosa, por ejemplo, y lo quiero decir aquí, hay personas que, por ejemplo, tienen dificultades a hacer regresiones y vamos a ver, antes yo esto no lo sabía al principio, pero esto lo he terminado por aprender y en el trabajo que hago, pues a veces la persona te permite profundizar más en su vida de aquí. Entonces, claro, de golpe te enteras de ciertas cosas que hacen y cómo lo hacen y dices, es normal que tú no te puedas encontrar con tu espíritu, porque no te quieres encontrar, porque como te encuentras con tu... Es que no puedes Llevas encontrarte una vida contraria a lo que le espera. totalmente. Totalmente. Entonces la propia persona sabe que se va a encontrar con un tirón de orejas, comillas, o sea, siente miedo
porque su propia vida sabe que no son esta. Su Vaya, propia vaya. vida, como yo he dicho muchas veces, hay personas que dicen la misma tontería. Te voy a decir una cosa que parece una tontería, porque mucha gente le parece una tontería. La misma impuntualidad, que es una cosa pequeña aparentemente, es grave. ¿Por qué? Porque tú estás robando el tiempo a otra persona. Mm, Imagínate cuando tienes deudas, imagínate cuando te intentas aprovechar de los demás, imagínate cuando estás engañando, y no digo poner los cuernos, simplemente engañando a tu pareja mm, en cosas menores, o sea, no te digo ya las cosas graves, intentando abusar de los otros, mm. haciendo cosas que hoy la ley te permite, pero desde el punto de vista de planos superiores son tremendas. Entonces, Mm. claro, una persona cuando está muy inmersa en todo eso, es muy difícil que conecte con plano superior. Es muy Ya, por eso complicado. decías de la relación entre la conciencia, que es un tema moral, y la consciencia, que es como ya espiritual. Sí, exactamente. Y fíjate ahora que lo dices Arturo y me da la oportunidad, mira con él tanto gurú y ni siquiera son capaces de distinguir lo que es conciencia de consciencia. Así lo Y mezclan. sí, y sí, y yo sé que la Real Academia Española de la Lengua ha terminado por aceptar conciencia, sin la S, como esa parte de conciencia. Pero cuando tú estás en este campo, quiero decir, tú eres abogado, eres médico, puedes hablar de una forma u otra, pero que tú estás en este campo y quieres explorarlo y quieres dominarlo, tienes que distinguir perfectamente lo que es conciencia, el valor moral de Mm, conciencia. Porque la conciencia, ese valor moral te abre a estados de la conciencia. Si tú tienes valores morales pequeñitos, tu conciencia será pequeñita y tus valores morales son más altos, tu conciencia será más alta, pero son puertas, la puerta de la conciencia. Y yo hoy hay cosas que mi conciencia no me permite, que me permitía hace 30 años. mm. Mira, entonces ese es el cambio, vas despertando con una conciencia diferente nada más. Porque va Y si acaso no evolucionando. y no me gusta la palabra evolucionar y me gusta más la palabra recordar quién eres, porque Obviamente. evolucionar te mete en el discurso que siempre te han vendido que tú aquí vienes a evolucionar. Y eso Ya, es ya. algo que descubrí que era falso. No vienes aquí a evolucionar. Eso es de Contrario, preguntas más abajo. bueno, pues nada, vamos cuando vamos más abajo. Como tú guíame, tú sé mi maestro y mi Vale. guía en esta cosa. Nada, es que son muchas preguntas que hacer, pero bueno, nos vamos ordenando. De momento vamos a buen ritmo. Vale, Vamos vale, dime. con la siguiente. Mira, esto merecerá un bloque aparte cuando toque, si llegamos hasta allí, pero de pasada. ¿Crees que perdimos realmente algo, como lo que decías de esta conexión a Internet, que me parece muy acertado, porque es como conexión con lo espiritual, o más bien nos ha sido ocultado y hay una opción a recuperar aquello que supuestamente hemos perdido o nos han ocultado? Vamos a ver. Si te han amputado un brazo, te han amputado el brazo. Y se Vaya. acabó. Nos han amputado una línea entera ahí de 2 cromosomas que nos faltan, que nos dicen que descendemos de los monos, eso dicen, Hmm, pero ellos tienen 48 pares, nosotros tenemos 46 pares, punto. Y lo que hmm. te han quitado, no lo puedes recuperar. Vaya, vaya. Lo que sí que es cierto, lo que sí es cierto, es que vamos, el cerebro no es la mente, eso lo sabemos. Hmm, Pero el cerebro es lo que es como, digamos que la mente, de decirlo de una manera, es toda esa información que hay en el éter, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? hmm, Por poner un ejemplo, no es eso, pero por hablar de alguna manera. Y el cerebro es la hmm. radio que puede captar toda esa información, pero además dirige el cuerpo y demás. Entonces tú puedes sintonizar todo ese conocimiento todo a través de, digamos, la mente que utiliza el cerebro como la base física. ¿De acuerdo? Hmm. Por decirlo de una manera, estamos hablando de ADN, pero todo Se esto está muy entiende, mal explicado, es muy complicado. El caso se es que entiende. es como si, tú fíjate, lo cuento precisamente desde el otro lado. Hmm, Hay personas que de golpe han tenido un trauma grave a nivel de la cabeza y cuando han salido del trauma, de golpe sabían tocar el piano como, vamos, le faltaba quizá la maestría de la soltura, pero tocaban el piano. O hmm. dominaban las matemáticas, o hacían cosas increíbles. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible esto? Quiero decir que dentro de nosotros la conexión está latente. Y Hmm. cuando de golpe hay un trauma importante, se han dado casos como estos, de golpe la persona desarrolla unas habilidades, de eso hablo en este libro, que no puedes entender. ¿Por qué? Porque a pesar de que han hecho ese corte, que aparte de que está en ese empalme, digamos que hay muchos vínculos dentro del cerebro, dentro de esa maquinaria, que no sabemos todavía cómo funciona, que es como si pudieran puentear en algunos Vaya, vaya. momentos esa limitación.
cuidado, te estoy hablando de pura teoría. Aquí sí que no domino Ya, el ya. tema, son puras teorías y cuando es una teoría, lo tengo que Pero decir. es No muy estoy seguro de... interesante, porque Pero da es la que, impresión que quisieron contener algo que no fueron capaces de contener del todo, quizás. claro, es que además, mira, se ha visto personas que han tenido lesiones graves en el cerebro, en el área, por ejemplo, del habla, y que esa parte está teóricamente irrecuperable y han conseguido volver a hablar. Han Mm, desarrollado otra parte para poder hablar. Quiero decirte, eh, sigue siendo un instrumento misterioso. Yo te digo, uno, que lo que hemos perdido, te lo han quitado y has perdido, pero dos, que a veces te puede puentear ciertas habilidades, ciertas cosas, ciertas capacidades sin saber cómo. Pero mm, aquí me gustaría señalarte una cosa. mm, La importancia, eh, lo importante no es poder dominar mejor la Matrix, por decirlo de una forma. O sea, no tener más habilidades que lo que pretenden. Tú cuando ves la mayoría de los gurús, la mayoría de los gurús quieren que dominemos mejor la Matrix. Entonces te dan técnicas para ver, técnicas para esto, para dominar mejor la Matrix. Y me parece bien, ojo, me parece bien. Pero mm, perdemos de vista algo muy importante que es lo siguiente. Perdemos de vista que realmente nosotros no pertenecemos a este lugar. mm, Entonces te lo quiero poner de una forma sencilla. Castaneda para mí es el más grande de todas las personas y la han puesto muy mal. La han puesto muy mal precisamente porque decía cosas que no quería que se dijeran. Pero Castaneda siempre está centrado en una cosa, lo que llaman el salto al infinito, mm, irnos más allá de este lugar. O sea, este lugar no pertenecemos a ello, estamos como atados a ello, estamos enganchados a ello. Estamos adheridos. Entonces, no se mm. trata de dominar mejor la Matrix, sino de encontrar la vía que nos permita recuperar nuestro origen, quiénes somos en nuestro origen y regresar a ese origen. Cuidado, que esto es mucho Belicena, pero por eso te digo que Belicena me gusta porque habla justo de esto, que es algo que cuando yo lo leí chocó de frente con cosas que yo sentía. Mm. Y eso es lo que te quiero decir. O sea, no es tan importante estas capacidades como el poder en un momento dado trascender las limitaciones de ese espacio en el que vivimos. Por lo menos esto es para mí la realidad. Ya, y precisamente por eso las religiones orientales dicen que los llamados siddhis, como podrían ser como levitar, teletransportarse, piroquinesis, todas estas cosas que dicen que existen, yo creo que sí, ¿Eh? pero es un tema aparte, pues decían que tienen el riesgo, pues que mencionas tú, de que uno se quede como obcecado, como que tiene esos poderes espirituales, y en lugar de seguir enfocado en el camino de la liberación espiritual. Hay un cuento zen que he repetido alguna vez, que es Mm, que está un maestro, bueno, están haciendo meditación en un centro zen y mm. de pronto uno de los alumnos salta y dice, maestro, maestro, ¿puedo levitar? Y va el maestro y dice, vale, muy bien, pero que eso no te distraiga de tu meditación. Qué bueno, lo resume Ahora todo. te, Pero ahora te digo una cosa, y yo me parto el pecho a reír cuando a veces hay algunos cadeneles de estos gurús y además muy extendidos y llenos de reverencia hablando con una otra persona y dice, sí, porque cuando llegas a esos estados puedes llegar a levitar y está todo está centrado en Mm, poder hacer esas cosas porque si pueden hacer esas cosas serán validados por sí mismos para ser gurús, maestros, lo que sea. mm. ¿Sabes lo que te quiero decir? Están buscando esas imágenes, pero no por lo que representa interiormente, sino por lo que representa exteriormente. Vaya, Y vaya, eso como me esa parece una validación social. Exacto, claro, si estás vendiendo cursos de gurú, pues lógicamente la mejor validación es que tú puedes levantarte medio metro y decir, mira que yo levito. Si Claro, vienes a mi curso ¿cómo vas a doblar levitar. cuchara si no es capaz de doblar una? Claro, Algo es así, lógico. total. Exacto. Bueno, vamos Dime. con la siguiente. Mira, aquí es importante aclarar algo, porque en tu obra no todas las entidades que interfieren son iguales. Por un lado están los destructores que mencionamos antes, quienes actúan sobre el mundo físico, sobre los cuerpos, y fueron quienes realizaron las intervenciones genéticas que mencionamos. Pero, por ¿Eh? otro lado, hay otras entidades distintas, que son los falsos guías o falsos seres de luz que operan desde el plano astral y se ocupan de otras Sí. gestiones. Sí. Y bueno, ¿podrías explicarnos esa diferencia entre unos y otros y con cuántos tipos de entidades estaríamos tratando? ¿O son solamente estos dos? Vamos a ver, voy a empezar por el final. Yo no me fijo en la cantidad de entidades, o sea, yo no hago el panteón de los insectoides, de los dracoides, no, 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 paso. No me Mm, interesa. Por una razón, una simple razón. Porque en el mundo de la energía, las entidades de energía pueden adoptar la forma que ellas quieran.
Vaya, vaya. Punto. Y tú tenías mucho cariño a tu tía abuela y tú tienes una experiencia cercana a la muerte y ellos lo saben, se van a presentar como tu tía abuela. Sí es. Punto. Porque lo saben. Pero es Mm, que te digo esto porque con personas que he trabajado más de una regresión, dos y tres, pues hay momentos en que de golpe ellos se encuentran con lo que, comillas, es su guía que aparece en el momento de morir. mm, Y se ha detectado que aparecen diferentes guías en diferentes momentos, pero cuando trasciendes la imagen aparente, descubres que es la misma entidad, como si tuviesen un controlador asignado. Y ese mm. controlador, según la vida, según el momento, adopta distintos rostros. ¿De acuerdo? Sí, Esto empezando por el final. sí, En cuanto al otro, lo que sucede es que tú tienes un mundo físico y un mundo energético, un mundo material y un mundo energético. así Y es. ambos están eh, coaligados Mm, para poder lograr el mismo resultado. Quiero decir, estas entidades energéticas tienen poder sobre lo material. Una vez más, me tengo que referir a cosas que yo he observado y que cuando leí este libro de Mr. Beseda me chocaron, es que hay una cosa que se llama los efectos naturales o los efectos primarios y efectos secundarios. Yo los llamo primarios y secundarios. Los primeros efectos primarios es que una maceta se cae. Es la mm, gravedad, punto. Se cae una maceta, perdió el equilibrio y se cae. Pero cuando la maceta se cae sobre la cabeza de un hombre iluminado o que busca la iluminación, no es casualidad. ¿Por qué dice esto? Porque cuando tú te adentras en técnicas que van a llevarte a ese despertar interior, automáticamente te conviertes en el foco de estas entidades para pararte, para detenerte, para desviarte, para hacer lo que sea para poder, para que no avances. Un hecho, algo muy conocido por las personas. Jolines, es que Dios, llaman a Dios, siempre se lleva a las mejores personas. Siempre se va. No, perdona. Todo se liga porque las mejores personas son personas con una energía vital muy buena, muy positiva, capaces de transformar su entorno. mm. Entonces, estas hay que eliminarlas. Te cuento una anécdota. Hace unos años murió un amigo mío Vaya. en un accidente de coche absolutamente inverosímil. Nadie se lo explica. Mm, Llevaba un Mercedes clase S. Los airbags no saltaron y no se sabe cómo se empotró detrás de un camión, pero no se sabe, o sea, en una carretera, en una nacional. No se explica, o sea, vaya, nadie vaya. se explica. No iba a 160, no se sabe. O sea, el camión Mm, podría ir a 80 y el coche, ¿qué podría ir? ¿A 110, 100? Bueno, no sabemos. Para mí es lo que yo llamo que en cierto momento dado hay, comillas, habría que hablarlo en otro espacio, son, digamos, posesiones. De un momento, alguien toma posesión de la persona y pierde ese control. Bueno, pues esta persona, lo quiero para quitarlo contar, de en medio. era un hombre extraordinario. Mm, Yo era mayor que él. Yo le veía más joven, tenía entonces 30 años, él aproximadamente 32. Y yo cada vez que hablaba con él, yo sentía que este tío estaba destinado a hacer cosas grandes, mm, porque físicamente era un tipo impresionante. Alto, fuerte, tenía una sonrisa que es que te rompía. Y era muy capaz, muy trabajador, o sea, y realmente en su entorno te das cuenta que era una influencia positiva. mm, Bien, pues pasó esto. Y yo creo que realmente estas entidades oscuras tienen poder sobre la materia y en la materia ayudan a quienes en el mundo material les ayudan a ellos. ¿Cómo les ayudan a ellos? Pues son todas las personas que son oscuras en este mundo y que causan daño a los demás. Porque todo se basa, el control del ser humano se basa, y lo digo para quien esté escuchando, que eso es muy importante, en dos cosas básicas. Hay una tercera, pero esa entra en la reencarnación. En el mundo físico basa en el trauma y el condicionamiento. mm, Cuando tú tienes un trauma, automáticamente recurres al condicionamiento para, para darte vida a ti mismo, para poder seguir adelante. Y que el condicionamiento que te dice, ay, es que esto es por mi bien, esto me ayuda a crecer, me ayuda a evolucionar, me hace avanzar. Y tú te lo sientes así, porque realmente cuando tú has tenido un impacto, pues lógicamente tu mente se ha abierto a otros conocimientos, a otras cosas, a otra visión del mundo. Pero mm. eso no significa que esa visión te ayude. De hecho, es curioso que hablemos de esto, porque ayer, miércoles, publiqué un vídeo que se llamaba Iluminación o Programación. ¿Por qué? Porque yo tuve esa iluminación con 20 años.
Yo golpe, ahí lo explico, no voy a entenderme ahora, tuve esa iluminación de empezar a creer en Dios. A pesar de que yo venía desde los 8 años leyendo todo esto, yo era, como tú dices, gnóstico, Mm. dudaba, golpe tuve una experiencia que me llevó a creer en todo esto. Y como digo, ya me encadenó, porque a partir de ese momento ya empiezas a creer en estas cosas, pero, ¿cómo decirte? Ya justificas todo. Entonces Mm. el trauma y el condicionamiento es lo que te programa para aceptar cada vez más traumas y más condicionamientos. Y estas entidades a nivel físico, que son ayudadas por estas entidades oscuras, ¿comprendes? Mm. Permiten este control del mundo. Sin este control físico, este control energético no sería posible. Sin este control energético, este físico no sería posible. Y quiero contarte una anécdota, porque te he comentado que cuando te vas muy atrás en el tiempo, te encuentras siempre eso. Bueno, pues yo me encontré una persona que de golpe se va una vida y se ve como extraterrestre. Mm. Y esto, claro, podrían seguir, decir los seguidores de Corrado, que es que estamos hablando de la parte que se ha implantado en la mente de Ya tal. una No, eso memoria también falsa o algo así. sí, Mm. lo he estudiado también y no, no Mm. es eso. Lo he estudiado y no, lo he visto en tantos casos que no. Esta Claro, persona no se ve en tenemos un por qué ser cuerpo. humanos siempre. Podemos ser más cosas. Se ve en un cuerpo que es muy diferente, pero se siente el mismo. Mm. Y él dice que de golpe llega la oscuridad a nivel energético y es que lo barre todo. Es como un poco como decía otra persona con la que hice regresiones, dice, lo que ella observó en regresiones, dice, se parece mucho a las películas del Anillo, de la Mm. Guerra del Anillo, y todo, dice, se parece, hay como una capa oscura. Date cuenta que tú me has preguntado antes que qué hemos perdido. Pues una de las cosas que hemos perdido es que las personas podían percibir esa energía, Ah. podían ver más allá de todo esto y veían que no simplemente estaban siendo invadidas por unas hordas, como decían las películas estas del anillo y demás, no, sino que además había como algo oscuro alrededor de todo esto. Y así no eran tan fácilmente engañados, porque si tú puedes ver que se acerca un coche por la carretera, pues no la cruzas. Pero si Los estás primeros, ciego, te revientan. los primeros nunca fueron engañados. Los primeros, los del origen, jamás fueron engañados. Sabían lo que se les venía encima. Pero lo que pasa es que no estaban preparados para lo que se les vino. Y además, desde el otro lado hablo, que ellos no estaban preparados para el mal. El Mm. mal, en esencia, no estaban preparados para ello. Y al no estar preparados, bueno, pues hicieron una serie de concesiones por un lado, que fueron muy costosas, pero esperaban que las cosas se encauzaran, pero no se encauzaron nunca. Al contrario, la idea cada vez era peor. Mm. Bueno, antes de continuar con la siguiente, que va totalmente esta línea, me gustaría dejar apuntado una cosa. Cuando comentas lo de que la gente que tiene un nivel de conciencia muy alto, sobre todo potencialmente muy alto, y que son gentes buenas, que influyen positivamente en los demás, que se los quitan de medio, pues eso también lo dice Tom Montal, que para mí es un autorreferente, pero muchos otros también. Por ejemplo, Laura Knight Yazidik, que seguramente la conoces también, y bueno, Ujú. Eve Lorgen, Carla Turner, todos estos dicen lo mismo, que esto es targeting, como, ¿sabes? Objetivar, o poner a alguien de objetivo. Y suelen ser personas así, que tienen conciencia y el sistema de control hiperdimensional no les gusta y se enfocan en ellos, como para joderlos. Sí, pero yo te diría una cosa, más que conciencia, tiene Hmm. el potencial. Porque este chico que murió, él no quería hablar de nada de todas estas cosas de reencarnación. No, no quería hablar. Hmm. Era, si tú le ves, era un tío muy enfocado en lo material, empresario, muy directo, quiero decirte. Pero la grandeza era esa ética, esa moral, esa conciencia, no conciencia, sino Ya, tenía luz conciencia. interior. Era muy recto, era Hmm. un tío muy recto, era un tío que te miraba muy de frente. Y si Hmm. te tenía que decir algo, te lo decía, no, ¿sabes? No, no tenía esas dobleces que tiene la mayoría de las personas, incluso dobleces que tienen muchos que están en el tema espiritual. Ojo, Hmm. que en este Ya, ya, mundillo ya. te las traen. Entonces, Total. más que otra cosa, tú puedes ser como aparentemente muy materialista, o sea, está muy metido en el mundo material, pero tener una moral, una rectitud, estoy pensando ahora mismo en un amigo mío, con el que comí hace 3 semanas o 2 o 3 semanas, y este tío es una fuerza de la naturaleza, lo notas. Y no, y de estos temas no habla para nada.
mm, pero ha criado un par de hijos igualmente potentes, fuertes interiormente, y tiene camino de criar unos nietos y nietas también en ese potencia, pero que lo tiene. Entonces él lo está transmitiendo, pero es que lo notas, es que se lo notas. Para mí es una mm, persona que desde que lo conocí hace unos 30 años, siempre la tiene muy cerca, y de estos temas no hablamos, ¿eh? Pero mm. yo, quiero decirte, no necesitas empezar a hablar de temas espirituales para tener ese potencial, ¿eh? Puedes estar hablando de temas espirituales, es el ser más oscuro que te puedes imaginar. Es verdad. ¿Entiendes? O sea, no, 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 es una cosa diferente. Mm. Es Importante hacer esta integridad, distinción. Claro. es tener integridad, tener honor. Fíjate que hoy en esta sociedad nadie habla del honor. Mm. Honor no tiene, ¿por qué? ¿Por Los qué? Porque es valores, una la idea. lealtad, el honor, el respeto, todo esto. Lo que define el honor, lo que siempre ha sido el honor, Mm. ¿entiendes? Eso hoy, pues, es muy, muy escaso en quien debería de tener, que son los que a un momento dado, pues, rigen esta sociedad. Sí, parece incluso un poco anticuado hablar de esas cosas. Claro, lo han hecho anticuado porque así no interesa, no interesa, pero es Como los que samuráis, como quién va a tener la mentalidad de un samurái hoy en día. eh, sí, o lo que era el caballero puro También. medieval, pero no el que luego se ha llevado, que tenía el derecho a pernada y estas historias, ¿no? Y que trataba a los siervos como si fuesen esclavos. No, había gente que a un momento dado, pues tenía esa búsqueda de algo mejor para todos, ¿entiendes? Ese espíritu del guerrero que yo he dicho. Pero que todo esto ha sido muy tergiversado porque no interesa, es un tema que no interesa. Sería Así es. demasiado desafiante. Y tú empiezas, si una población ahora mismo, la nuestra, España, tuviese honor, tuviésemos honor, vamos a hablar por nosotros mismos, 4.700.000, el país reventaba por los cuatro costados. Pues que no tenemos honor. Y quiero incluirme, quiero decirte. Entonces toleramos lo intolerable, pero alguien que Claro, con tiene los honor no puede. políticos y sus tropelías que hacen y la gente pues como que le da un poco igual. Y la desgracia de nuestros vecinos, ¿entiendes? También. Entonces, claro, y empieza por mí, ¿eh? O sea, yo no me quito porque yo también tengo Ya, mi parte ya, de responsabilidad. ya sé. Vamos Esto con una... tenía, Dime. tenía un libro, en el Lobo Estepario de Hermann Hesse, Sí. hablaba precisamente de esto, decía que veía todas las personas de una determinada época caminar juntos por el karma, él le llamaba karma, yo no estoy de acuerdo con el karma, tú ya sabes, no, no creo en el Mm. karma, tal como lo explican, pero que todos estaban pagando por las deudas de esa misma época y los errores que habían cometido todos. Eso es un poco Vaya, lo mismo. vaya. Y pasemos a tu siguiente pregunta, discúlpame. Nada, sin problema, estamos yendo al ritmo que podemos, hay muchas, pero bueno, esta nos quedó un poco en el aire porque yo te había preguntado por la diferencia entre los destructores y los falsos seres de luz y tú me dijiste un poco que no te gusta hacer diferencias porque cambian de forma, yo también estoy de acuerdo, pero bueno, entendí que los destructores tenían influencia en el mundo físico y los falsos seres de luz en el mundo espiritual. Y entonces, esto lo explicas de todos modos en el libro desde el otro lado, Tú pero fíjate una, tú dime. fíjate una cosa. ¿Por qué Mira, dijo Ricardo de la Cierva Hmm, que no todos los masones son satanistas, pero todos los satanistas son masones. hmm. Cuidado con la diferencia. Y yo no me acuerdo ahora mismo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Había un gran maestro masón del siglo XIX, el que predijo las tres guerras mundiales. Seguro que te acuerdas tú el nombre. Yo es que El ahora mismo país lo tengo. sería algo así. Es Albert Exactamente, Pike, Pike. sí. Albert Pike. Este Mm. Albert Pike que decía que los grados azules no se enteran de nada, que son el pórtico de entrada para la masonería. Y la alta masonería es satánica. ¿Por qué todas esas sociedades, cuando llegan a los grados altos, son satánicos? Porque buscan la conexión con las energías oscuras que están ahí, Mm. esperando esa conexión, y esa conexión para potenciarse ellos. O sea, es un, están hibridados, están justo Vaya, unidos. vaya, qué interesante. ¿Entiendes? Y quizás así te lo explique mejor. O sea, son Mm, codependientes, son, mm. son covirus nuestros. Nos depredan juntos, unos en el plano energético y otros en el plano físico, y al mismo tiempo en ambas partes al mismo tiempo. Vaya, Somos su vaya, granja. así es. Esto ya nos da para un tema aparte de las sociedades secretas también, pero bueno, eso ya es un melón Buah, importante. muy importante, Sí, sí, muy sí, importante. total. De cómo se maneja el conocimiento oculto y todo. Bueno, pues vamos con la siguiente.
Dime. Centrémonos ahora en lo que llamas los falsos guías o falsos seres de luz, que son el corazón de todo tu trabajo. Esas entidades que se presentan en el plano entre vidas como guías espirituales, como seres de luz y amor, y que gobiernan lo que ocurre entre una vida y otra. Son las entidades que reciben al alma cuando se desencarna, cuando muere. Vale, y para quien escucha esto por primera vez, ¿quiénes son exactamente estos seres y por qué dice que son falsos? Vale. Eh, ya no te quedan más preguntas. Con esto hemos terminado. Lo siento, con esto no terminado. Vamos a ver. Siguientes 20 Eh, minutos, todo esto. no, no, esto no, ya no, vamos a ver. Porque para que yo te explique esto, tengo que explicar ciertas cosas. Lo primero que tengo que explicar y repetir, que es que yo vengo del mundo tradicional, de la educación tradicional. Karma, evolución vida tras vida, guías, maestros, etcétera, etcétera. Hablo de que yo tengo incluso un despertar, ¿no? Un despertar, una iluminación a través de una experiencia cumbre, un trauma muy fuerte con 20 años. Y a partir de ese momento yo soy un tipo que va por el mundo convencido, como cualquiera de tú veas en un vídeo, de su importancia en el mundo para crecer, evolucionar, ayudar a otros, enseñarles, etcétera. Yo estoy convencido. Yo no soy un gurú porque, curiosamente, me dedico por el mundo de la empresa, porque me gusta más que esto. Pero yo estoy ahí. Y entonces, claro, cuando me hablan a mí de regresiones, que fue la inflexión, estaba en una formación de uno de los cursos que repetían de método Sila de control mental, y yo no hago ni caso. ¿Por qué? Me vas a decir tú a mí, con lo que yo sé, vas a hablar de regresiones. Si yo estoy aquí para crecer, evolucionar, pum, pim, pim, tengo mi guía. O sea, yo me he comido el pastel entero. Me he comido, vamos, me he comido el cebo, el anzuelo, la cuerda, o sea, el Y el cordel, me he pescador, comido todo. Hasta el pescador con botas, me lo he comido todo, como ¿vale? un tiburón. Todo. Y de pronto me encuentro con Brian Weiss, me encuentro con su libro por una serie de cosas, pero no vamos a aplicar, sería largo, es una serie de coincidencias, y digo, anda, ¿y si todos los problemas que yo tengo en mi vida, si todo no es por nada en cuanto a lo que yo haya podido... Momento, perdón que estoy desconectando esto. Ah, es un problema. No estoy desconectando esto porque se me ha quitado. ¿Y si todo lo que a mí me ha pasado en mi vida es simplemente porque viene de vidas pasadas? Y claro, yo me quedo así en choque, pero claro, yo soy ecléctico, yo pregunto, yo cuestiono. Y bueno, unos meses después empiezan a hacer regresiones. Y yo no me corto, hago 9 regresiones de una tacada, cada 2 semanas. La mayoría de la gente de la segunda o tercera sale huida, no quiere saber nada, se aterroriza, su pequeño yo no lo soporta, su pequeño ego no lo soporta, pero yo quería saber. Y me encuentro con una situación muy rara, que todo eso de la evolución y demás no funciona. Pero me impacta tanto que aprendo cómo hacer regresiones, me formo para hacer regresiones, hago un máster en PNL, etcétera, etcétera. Y un año después, en 2003, empiezo a hacer regresiones. Y en estas regresiones casi siempre aparecían entidades de luz, seres de luz. Y yo las recibía muy bien y te voy a contar ahora, y agárrate, porque esto A lo he ver, contado en algún vídeo, pero esto va a ser delicado. a ver. En la quinta regresión que yo hago, mía, propia, la persona con la que trabajaba no tuvo la prudencia de cerrar bien la sesión. Hay que cerrar siempre muy bien las sesiones. Y no la cerró bien. Me dejó en el sofá, se fue a encender unas velitas, de una serie de cosas, porque iba muy del tema espiritual. Y vale, pues bien, perfecto. Pero yo me estaba quedando todavía procesando el trauma. Y de pronto, para que luego los que tengan contacto con entidades pues puedan evaluarlo y puedan saber que sé lo que es, me encuentro proyectando, o sea, lo veo totalmente en mi mente, una entidad de luz de unas dimensiones apabullantes, Vaya, vaya. increíbles. Si yo tenía una estatura, me duplicaba la estatura. Lo primero, me entra pavor, pavor, por las dimensiones que tiene, por la energía que tiene, por la luz que tiene. Ojito, que estamos hablando de eso. O sea, esos que cuentan de los pasillos gnósticos y que cuando te encuentres con la entidad le vas a decir, no, porque yo soy hijo de la luz y soy... Mira, se van a comer un marrón, pero gordo. Sí, como lo de los Porque estas... mafiosos que decías en un vídeo, que dices, vas a Sinaloa y Sí, le vas a decir eso al jefe de un cártel. ya, ya. Oye, no me Pero ¿por robes. qué?
¿Por qué? Porque han fallado el primer escalón. El primer escalón es tu frecuencia vibratoria. Mi Claro. frecuencia era muy baja. Estaba en una frecuencia muy baja. Y claro, me quedo como aterrorizado. Pero rápidamente esta entidad hace algo que hacen, que me abrazo, y ahí hay una conversación absolutamente alucinante. Alucinante. Date cuenta que yo entonces todavía creía en todas estas cosas, guías, maestros y tal. Y claro, para mí aquello fue maravilloso. Pero como si quisieran sellar que aquello era real, tú imagínate que yo estoy en un sofá tumbado y a 4 metros de distancia había un jarrón de cristal. Yo no sabía qué había pasado, pero cuando estoy aquí con la entidad y estoy aquí abrazado, de golpe digo, ¡crack! El Estalló. jarrón de cristal a 4 metros había estallado. Vaya, vaya. Esta mujer había puesto 6 o 7 velas, había puesto unas velitas, la mitad se apagaron. O sea, el estallido energético, Como si fuera una película de exorcismos o algo así. total, total. Increíble. Una explosión de energía increíble. Bueno, la persona que me ayudaba, porque me estaba viendo la reacción, estaba encantada, a pesar del jarrón roto, porque claro, la experiencia era buah, alucinante. Entonces, quiero decirte esto, porque yo estuve enganchado a esta entidad por años. Vaya, vaya. Y yo no lo detecté, porque lo que me sucedió es que estas son, y yo me había sentido muy solo toda mi vida, muy, muy solo. Entonces, esta entidad, por fin yo ya no me sentía solo. Cada vez que cerraba los ojos estaba ahí. Y el discurso era el mismo de siempre. Lo estás haciendo bien, ten paciencia, estás creciendo, estás evolucionando. Pero al mismo tiempo yo no me di cuenta, hasta después, mi huella se fue derrumbando, paso a paso, se fue derrumbando. Pero no fui capaz de detectarlo hasta que pasó lo que pasó en regresiones, que ahora te lo enlazo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi experiencia. O sea, eso que cuentan, las ECM o lo que sea, que es que te encuentras con un ser, eso yo lo he vivido. El que no me cuenten historias porque sé lo que es y le pasa. El caso es que empezamos a hacer regresiones, empiezo a darme cuenta de cosas raras y como 2 años después, una persona, sin que yo la dirigiera, porque yo no dirijo las regresiones nunca, no hago hipnosis, ni dirijo, se me va ella solita porque sí, el Consejo de Ancianos del que habla Michael Newton. Michael Newton habla de una serie de cosas y a mí se me va a ir. Y claro, yo estoy ahí tomando notas y de golpe me empieza a hablar de un sitio y claro, y yo que había leído todos los libros que había entonces sobre todo el tema este y Michael Newton lo había leído, me quedo así, digo, ¿eh? Entonces, con la base del conocimiento que yo tengo, le empiezo a hacer preguntas para ver dónde se sitúa su guía, dónde se sitúa. Y todo coincidía. ¡Wow! Alucinante. Y tenemos una sesión ahí y cuando terminamos le saco el libro, se lo enseño y me dice, ah, pues no me lo he imaginado. No, pues debe ser verdad. Entonces yo empecé a trabajar, a ayudar a las personas a ir a esos espacios. No las dirigía, pero las ayudaba, facilitaba el camino. Ahí descubrí una cosa, que hay personas que se reencarnan directamente y no pasan por ningún espacio de nada, ¿eh? Van de cuerpo en cuerpo saltando, también lo descubrí, porque ahí muchas personas de golpe pasan de la muerte al viento de una madre sin más. Pero bueno, a lo que voy. El caso es que un día tengo una regresión con una persona muy dura, durísima. Esta era una pobre chica en una vida pasada. Bueno, que tenía esta vida, tenía problemas con el tema de la maternidad. Tenía un problema grave, la quería, no la quería, bueno, era tremendo. Y realmente lo necesitaba, pero tenía esa lucha. Entonces se va a una vida muy desgraciada, es una especie de aldea villorrio muy extraño, donde desde que es pequeña es una esclava. Trabaja como esclava, no tiene padres y la abusan, la golpean y tal. Y siendo muy joven, esta chica queda embarazada y lo que hace cuando llega a la luz es coger su retoño, se lo lleva a un convento y lo entrega. Y eso, el entregar su retoño, fue un dolor, un desgarro enorme. No es para Murió menos. pocos años después, desesperada, hambrienta, bueno, con todos los abusos que te puedes imaginar. Y entonces cuando muere, yo con la estúpida pretensión, y estúpida por lo que hoy sé, pues le ayudo a ir a este espacio del Consejo de Ancianos. Y yo ahí me desespero. Porque claro, empieza a comunicarme la charla que tiene con estos seres. Y estos seres casi, mm, bueno, definitivamente, la última palabra que le dicen, todo está perdonado, te olvidas, y tendrás tiempo para reparar. Y claro, esa frase que yo he oído antes, de golpe me hace así y me doy cuenta, yo, tiempo para reparar. Le estaban enchufando directamente a la reencarnación, pero de Claro, cabeza.
con Claro, culpabilidad, con dolor, con todo. como Entonces si yo, fuera culpa de ella toda esa desgracia, y a lo mejor fue mira, interferida por esas entidades. exacto. Vaya, Entonces en ese mismo momento yo busqué, como digo, no doy órdenes, pero en ese momento la saqué de ahí, directamente la saqué, dije, se acabó. Entonces mm, trabajé el trauma con ella, aislado de todo, como pude. Y mm, a partir de ese momento ya empecé a tener dudas sobre estas entidades. Empecé a ver las notas que tenía, todo lo que tenía, y me di cuenta que no decían nada especial. Yo me había dado cuenta hace mucho, por eso tenía cierto escepticismo. Porque como yo soy una persona que desde los 8 años he leído sobre espiritualidad, me di cuenta que nunca te decían nada nuevo, nunca te daban soluciones, nunca te aportaban nada. Pero yo, mm, en ese mismo momento, cada vez que aparecían, las tenía apartadas. Y mm. me dedicaba a la persona a trabajar el trauma y ayudarla como podía. Pero eso me causaba mucho problema porque, claro, estaban ahí. Me di cuenta de que cuando la persona de pronto ha soltado el trauma y ha soltado todo, si esa entidad estaba ahí, había desaparecido. Y yo no sabía cómo hacer eso. Y tampoco sabía cómo tratarlo. Entonces, pasando ya muchos años y muchos experimentos y muchas pruebas, me di cuenta, y esto no es algo que te pueda explicar cómo fue paso a paso, porque fueron muchas experiencias. Y llega un momento en que te das cuenta que cada vez que la persona alcanza un nivel elevado y regresa al lugar donde se ha encontrado con esta entidad directamente ha desaparecido, no está. Se achanta. Eso me di cuenta y dije, qué cosa más rara. Pero cuando la persona realmente está arriba, Sí, porque hay sí, sí, personas que se creen que están arriba, pero no. Y que la también prueba pasa. es que cuando hemos ido un paso más allá y ya he aprendido cómo eliminarlas, hay personas que directamente dicen, no, yo es que no puedo eliminarlo porque es un ser que tiene luz. Y digo, vale, vale. Y tiene vida, vale, vale. Pues entonces Pues no le eliminas. Pero yo sé que esta persona díselo a está un parásito, yo que sé, un mosquito que transmite la malaria o algo así. Puedes dejar en tu exactamente, ¿no? habitación. Pero esa persona yo no discuto con ella. Le digo, vale, vale. La dejo y tal, porque no merece la pena. Pero como la persona haya alcanzado un grado alto, entonces, bueno, esto inspirándome, que no tomando la información de Corrado Malanga, porque con Corrado Malanga también tengo mis diferencias y no estoy de acuerdo con muchas cosas de él, pero Mm, sí que me dio la inspiración cuando habla que el ánima, que es lo que yo llamo el espíritu, es capaz de quemar estas entidades. Cuando yo leí aquello dije, ¿y cómo puedo conectar yo con el ánima? vaya, ¿Qué vaya. puedo hacer? Entonces empecé a explorar eso y descubrí, no voy a explicar los detalles de la técnica, pero descubrí lo siguiente. Como ellas escapan y se van, bueno, ellas escapan ya. Un inciso. Hay veces en que estas entidades están tan llenas de sí mismas, saben que poseen tan bien a la persona y controlantemente que ya directamente se presentan como demonios directamente. ¿Eh? Hay veces, hay veces que no se cortan, ¿eh? No se cortan, Y ya les da igual todo. les da igual todo, porque además ven a la persona. Entonces, pero hay que hacer el mismo proceso que voy a explicar. Mm, Entonces, aprendí lo siguiente. Aprendí que, uno, tenías que congelar el tiempo. Y yo no congelo el tiempo como escuché a uno, un listo de estos que por ahí echándose bombos. No, que yo congelo el tiempo. No, yo no congelo el tiempo. Le digo a la persona cómo ella debe congelar el tiempo. Porque eso le puede servir el día de mañana si tiene que saltar a otro espacio, quizás para defenderse. Me vaya, extiendo vaya. como con, Mm, ¿entiendes? Le mm. digo, ahora tú vas a congelar el tiempo, que el poder está en ella, no en mí. Yo no quiero el poder, que lo tenga ella. Claro, que lo tiene la Vale, persona siempre poder. exacto. Exacto. Una vez que la tienes que has congelado, la vamos a envolver en una jaula, como tú quieras. Y esto lo aprendí de estas entidades, Mm, porque estas entidades, yo he visto en regresiones, que una de las cosas que utilizan son jaulas, ya sean energéticas, ya sean físicas, ya sean como en cuevas, de todo tipo para encerrar lo que se llamaría el alma de la persona, el que en un ánima. momento dado quizás es un poco, no, el ánima no, el No, alma. vale, vale. Cuidado. El alma, que el alma y el espíritu son cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver. El Vale, ok. alma pertenece a la Matrix, el espíritu no. Muy bien Entonces resulta, planteado. sí, es un tema que merecería más trabajo. Entonces resulta Mm, que esto lo aprendí de las propias entidades de energía. Y dije, si ellos lo utilizan, lo voy a utilizar yo. Porque mm. claro, ¿cómo puede imaginarte tú que encierran un alma por miles de años, como me han contado algunas personas? Hasta que la persona ya se vence, se rinde, ya está en soledad durante un tiempo tan infinito que acepta lo que sea y vuelve.
pero porque le han condicionado, le han hecho creer que son más poderosos que él. Entonces hago esto. Y yo entonces me dedico a la persona. Me dedico simplemente al trauma, a los problemas que tiene, a las cosas que tiene y ver si puede alcanzar ese nivel más alto. Si lo alcanza, si se lo permite a sí misma, si sus condiciones de vida lo permiten, si todo esto, entonces, cuando ha terminado, cuando hemos trabajado el trauma de una vida pasada, tal, entonces la hago volver al mismo espacio donde estaba esta entidad. Mm. Aquí hay unas personas que me han preguntado lo siguiente, habiendo eliminado el trauma, ¿qué más te da la entidad? No, porque lo que quiero es que la persona conozca su poder interior. Así es. Ojo, quiero que conozca el poder que tiene. Entonces le hago regresar y le digo, ahora mira esta entidad dentro de la jaula que has creado, ¿cómo es? Y empieza a decirte, más pequeña. La primera la vio inmensa, llena de luz, de amor, de todo esto. La vio maravillosa, como yo la vi la primera vez que me encontré con uno Mm. de estos. Impresionante. Perdona, tengo que hacer un inciso. Una Sí. cosa que les digo a todas las personas cuando se encuentran la entidad es que empiezan a dar vueltas alrededor de ella, cuando la ven luminosa, y tomen nota de todo ella, que la observen. Y me ha llegado a pasar que de golpe no le puedes quitar, cuando esto sucede no le puedes quitar ojo a la persona en la cámara. Mm. Me ha llegado a pasar, no una, sino más veces, que de golpe ves que la cara de la persona se transforma, está como en beatitud y le dices, ¿qué está pasando? Si es que me ha abrazado y digo, quítala ahí, maldición. No te he dicho que no la toques. No he dicho que, ¿cómo que? Mira, cuando alguien me dice, no, toco para conocer el ADN energético, vete a paseo, ni se te ocurra tocarlas. No debes ni tocarlas. ¿Por Mm. qué? Porque te envuelven y te condicionan. Entonces, hago que la persona tome nota de cómo es. Y entonces cuando vuelve le digo, ¿cómo es? Descríbemela ahora. Y empieza a describírtela hasta que al final es como una especie de bicho oscuro, ya sea ojos negros, ojos rojos, pero siempre es algo oscuro. Mm. Sigue estando congelada. Entonces lo que le indico, le digo, le doy las indicaciones de cómo tiene que descongelarla antes, pero la jaula no tiene que quitar, descongelar. Y aquí es muy divertido. Aquí es una feria. Porque desde empezar a golpear como si fuese toda velocidad esa jaula, que no puede, la ha creado mentalmente, pero es que es real. O sea, es una creación energética. Como ellos las crean ellos, las puedes crear tú. Empieza Está en a su pegar. esfera energética. Después empieza a rebotar, porque tú también estás desde el espíritu. Porque si la persona no está desde el espíritu y no tiene confianza en sí misma, se escapan, ¿eh? Ojo, y te Mm. pueden hacer mucho daño y se pueden revolver contra ti. Ojo. Entonces la persona tiene que estar muy elevada, tienes que comprobar que realmente está ahí arriba, siendo todo peligroso. Mm. Entonces coges y otras veces se ponen amenazantes, arrogantes, bueno, dicen, vendrán más a destruirte. Bueno, se ponen de todas maneras. Yo siempre digo a la persona, solamente no te puede oírle nadie más que tú y nosotros, que estamos aquí, nadie le mueve, si tú tranquilo. Y una vez bueno, que he tomado esto, lo que le doy a la persona las explicaciones para poderla destruir. Porque a través de energía, no quiero dar aquí muchas explicaciones porque luego en YouTube hay gente que se cree que puede hacer cursos de regresiones viendo como si fuese tortilla de patatas y no quiero dar muchas Ya, explicaciones. porque hay gente que sube sus sesiones enteras y bueno, ya eso por dónde Sí, vas. mira, y es que luego al final es un desastre. Es un Mm. desastre. Esto hay que Hay que ser tener más una serio, más formación respeto. específica y una experiencia para hacer las cosas bien. Y ni siquiera se va a hacer cosas bien porque podríamos hablar de las ventanas dimensionales, de esas chorradas que se cuentan y es increíble. Pero bueno, el caso Mm. es que le indico cómo y le digo que meta las manos a través de sus barrotes, que no le va a pasar nada porque primero las conciencia de su energía. No, que elija. Digo, puedes elegir, dejarlo ahí para la infinidad entera. Puedes liberarlo y que se escape. Puedes hacer lo que tú quieras. Tú dominas y tú decides. O puedes eliminarlo. A veces no me ha dado tiempo de explicar cómo terminar de eliminarlo, que cuando le pregunto qué ha pasado, dice, ya está quemado, ya está destruido, ya lo he Se eliminado. descuartizó. Cuando están, es una cosa, a mí, te voy a decir una cosa, Arturo. Mm. A mí al principio esto me costó mucho asumirlo, porque todavía estaba impregnado de toda esa charla del amor, la compasión, el perdón. Entonces, claro, cada vez que yo me daba cuenta que cada vez que unas personas con estas entidades se tropezaba con una de estas entidades y la fulminaba, yo decía, ¿y dónde queda todo el tema del amor? ¿Y dónde queda todo esto? Y tal. Porque es que era
sin piedad. Es la Mientras que sí programación, que va a Miguel, haber, que tenemos, la programación sí, está de la paz y el amor, el buenismo sí, espiritual. exactamente. Pero, sin embargo, me había encontrado previamente con personas que me habían dicho, no, que no puedes subir. Y era la época en que todavía se hacían regresiones en casa y Hmm, eso me causó a mí unos problemas enormes, porque la entidad de una forma u otra, o la energía de la entidad, no quiero decir, se quedaba ahí. Y tú notabas una densidad en esa habitación por 48 horas y yo físicamente he llegado a tener problemas físicos, hasta una subida de tensión muy alta que me produjo un derrame tremendo en el ojo joder. a raíz de una sesión, ¿eh? Pero precisamente porque la persona estaba enganchada a los planos más bajos y no quiso destruir, no se quiso encargar de ello. Entonces, cuando ahora mismo yo me encuentro con alguien que no se quiere encargar de ello, directamente ni me molesto, la dejo y digo, ocúpate tú, sigue sufriendo tú las consecuencias porque no es mi problema. Que no, Hmm, si tú no te quieres hacer cargo de tu responsabilidad, no me voy a hacer cargo yo. Eso está hmm. claro. Pero el caso es que me quedé muy, muy chocado con esto, con esta actitud, de cuando estaban en el espíritu, y un día pues pregunto y me dicen, son como ácaros. Claro, me quedo así como ácaros. ¿Qué quiere decir? Dice, ¿tú te preocupas cuando lavas las sábanas de los ácaros que puede haber en las sábanas? No, son ácaros. Entonces, claro, desde el espíritu, cuando tú, la persona, ha llegado a la conciencia de que esa entidad que está ahí, la lleva destrozando vidas y vidas y depredando por vidas y vidas, depredando energéticamente y también materialmente, porque le lleva a la desgracia material. Recuerda lo que te he dicho, Hmm. efectos primarios, efectos secundarios. Esa persona ya dice, no, mira, no, 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 El no, no. espíritu no traga con eso ni de coña. Lo que pasa es que estamos como tan disociados, Miguel, de nuestra parte espiritual que ahí está el puto problema. Bueno, es que nos han creado una religión de esclavos. Total. Nos han creado una religión de esclavos, están generando una religión de esclavos. Entonces es una religión de esclavos y se han generado de esclavos precisamente para que seamos esclavos. ¿Comprendes? Hmm, Cuando la realidad es que cuando alguien mm, hace daño y es un ser negativo, mira, vámonos al mundo material. Y hmm, vamos a ver al mundo. Bukele, hmm, 70, 80 mil en la cárcel. Sí, al parecer hay una serie de personas que no tenían que estar ahí, vale, ya se encargaron. hmm, Pero es que hemos olvidado una cosa importante, que el castigo no es el castigo, hay un castigo ejemplarizante. Cuando tú a los demás les dices, si tú, como contaba en una cosa, le cortas las manos a tu tía porque no paga la mordida, te vas a pasar el resto de la vida en la cárcel, porque has causado un daño de por vida y tienes que pagar de por vida. O sea, no se te, no, las manos 3 años, 4, 10 de cárcel, no, es de por vida, porque has causado un daño de por vida. Por tanto, de por vida te tienen que encerrar, porque tú no estás para estar en la calle. hmm. Punto. Yo lo veo así. Quiero decir, lo espiritual, para mí, y lo digo en este vídeo, que de ayer o el que tengo pendiente, es cuando tú puedes hacer la vida mejor a los demás. Y hacer la vida mejor a los demás, a veces es cargarte los ácaros. Y cuando ya te digo, cuando estás en este nivel es así. Como hizo Es que, Bukele con los pandilleros, una cosa así. es que, es que nos, repito, desde el año 380, y lo explico en mis vídeos, que instauraron la religión católica, que fue un híbrido creado por este poder, nada más, creado por este poder, entre el cristianismo y el judaísmo, que son totalmente incompatibles, pero que Hmm, lo hicieron compatible a base de dogma. hmm. En ese momento, pues crearon una religión donde podían manejar a la población desde el punto de vista psicológico y esa mentalidad de esclavo. Y esto no se ha estudiado lo suficiente, pero es muy real. Ya, y también Entonces, mencionabas, sí, continúa. sí. Entonces, resumiendo, las entidades energéticas, yo partí del punto donde guías, maestros, todo, al punto donde, por desgracia, el día de hoy, desde hace muchos años, no he llegado a una sola regresión. Cuando la persona conecta ahí arriba y ha observado una de estas entidades, que estas entidades cuando conecta y le muestras cómo descubrir si es real o no, no sea de oscuridad. No he vuelto a encontrar, y es desesperante, es muy frustrante, es muy triste que digas, es que no hay un puñetero ser de luz en este espacio. Y esto te lo quiero decir por una razón, porque esto a mí me ha comido el coco durante mucho tiempo. He Hmm. dicho, ¿cómo es posible que no encuentres uno bueno? Pues mira, creo que esta Tierra, sea redonda, plana o sea un holograma, Bueno, la tiene un Tierra, ya, campo, ya, la sí, Tierra. o sea, tiene alrededor un campo energético que es el resultado de lo que aquí tenemos.
Y este campo energético es al que accedemos en el momento de morir, con todo lo que implica. Entonces, en este campo energético, lógicamente, estas entidades tienen que presentarse como seres benefactores porque así tú te pliegas a lo que ellas tienen que hacer. Date cuenta que he estudiado una cosa que son los planes del alma en su momento. He Mm. estudiado ese lugar que también Michael Newton habla de el lugar donde se programan las vidas. Y te digo una cosa, mm, es muy feo lo que se ve ahí. Son planes Cuando para eres el alma, no del alma, como decías tú en un vídeo, exactamente, no son planes de tu alma, son planes para tu alma. que no es lo mismo. Porque, claro, pero, pero vamos a ver, el problema es que nosotros colaboramos con ello porque en el momento de morir hemos dejado tantas cosas por decir, por hacer, por pum, 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 y hemos sido tan deshonestos, no con el mundo, sino con nosotros mismos, que lógicamente nuestra frecuencia es muy, muy baja, ellos lo saben todo de nosotros y nos manipulan. Otras cosas que tú sabes que yo digo siempre es que ellos no mienten. No necesitan mentir y no mienten porque conocen las leyes de la energía. Y la mentira es una energía negativa. Simplemente te dan la razón a tu rollo. Tú tienes un rollo en la cabeza y tú dices, no, es que yo aquí he venido para evolucionar, para crecer, para tal. Mueres. Y te mira y dices, jolín, ¿de aquí liando esta vida, Dios mío? Es que dejé esto por hacer y tal. Y llegan ellos y dicen, pues la verdad es que sí, dejaste bastantes cosas por hacer. Pero no te preocupes porque tendrás oportunidad para reparar. Y ya No está. te Y lleva para la adentro otra vez. contraria. ¿A qué te voy a llevar la contraria si lo que quieren? Como que te Y hacen ellos una vienen llave y de tu... aprovechan tu peso corporal y te tiran al suelo. No se complican demasiado. No, 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 no. Ellos, como, mira, es como los estafadores. Un estafador es el ser más encantador que hay. Bueno, enciende la televisión y mira a los políticos, si están siendo Totalmente, encantadores. totalmente. Hasta se preocupan de la música que tienes que escuchar. O sea, que Mm. son encantadores, quiero decirte. O sea, sí, es que lo Total. miras y dices, "Bueno, le miras y dices, es que me lo creo". Pues cuando tú en un momento dado te encuentras con estas entidades, pues que es así. Hay Mm. muchas personas que se dejan manejar. Mira, yo me acuerdo que en comentarios una persona se picó con este tema de que yo decía, empezamos a tener una interacción, o sea, a hablar, y de golpe la pillé, porque las palabras son siempre peligrosas para quien tiene algo que ocultar. Mm. Y no es que él tuviese que ocultar, se lo ocultaba a sí misma. Dice, pues yo estaré reencarnando aquí hasta que me guíe mi maestro me lo indique, algo así. Mm. Entonces le dije, entonces ya sabemos quién tiene dominio y poder sobre tu vida. Es un Y no hombre. era ella. No, no es ella, para nada. En fin, una pregunta más y lo dejamos, porque oye, ya llevamos aquí dando la chapa Sí, un aquí buen un montón rato. de tiempo. Es que Coge, eso da para hablar elige, mucho. ¿no? Sí, Pero sí, si esto gusta, lo repetimos un día, ¿eh? vale, Y tal. perfecto. Pues ya Elige sabéis una todos pregunta a darle con todos mala likes. uva. Claro, joder, que todo el mundo le dé like al vídeo, que lo comparta y que deje en comentarios si le ha gustado o no. Y así es como se levanta el vídeo. Y bueno, Muy pues bien. vamos con otra pregunta que me parece muy interesante y ya es la última, si te parece. Y me Eh, parece perfecto. vale. Ujú. Hay una imagen que me parece muy potente, que estos seres de falsa luz se camuflan como un reptil, se mimetiza con su entorno para cazar mejor a sus presas. Ya sabes, por ejemplo, la víbora del Gabón es súper letal, súper venenosa y se camufla como si fuese hojas secas y así es como caza a las ratas. Y entonces, ¿por Claro. qué crees que el disfraz que eligen es precisamente el de la luz, el amor, la paz exacerbado, sino otro más, yo qué sé, más discreto? Porque aparentan el colmo de la Por- bondad, como si fueran Ned Porque, Flanders. pues obvio, porque la religión te ha estado contando toda la vida que son seres de luz. Cuando te hablan de lo que son las apariciones marianas y todo, pues un ser Mm, maravilloso, claro. luminoso, pero es que además, repito, es que todas las carencias que tú tienes interior de falta de amor, de falta de compañía, ellos se aprovechan de ello. Lo Y yo te emocional. lo yo Mm, te reconozco, yo tenía unos traumas desde la cuna de soledad que no vamos a hablar aquí, pero tenía esos traumas y esos traumas los llevas dentro. Y esa entidad los conoce, mm, sabe de esos traumas. Entonces de golpe te abraza y te da el amor, compañía que tú necesitas. Claro que se revisten de toda la esperanza. ¿Cómo se van a revestir de otra cosa? Se tienen que revestir de grandeza. Ya te digo, yo cuando me tropecé con esta entidad, lo primero que sentí fue pavor de mm, las dimensiones que tenía. Te voy a pasar, si es caso, por email un GIF que tengo que creé con inteligencia artificial mm. que refleja, y si lo quieres poner por un lado, que refleja muy bien lo que yo viví.
y es una entidad enorme que te abraza a ti como si fuese muy pequeñito. Entonces ellos se revisten de eso porque tú sabes, porque tú estás programado para responder a eso. Tú mm, estás programado para... Mira, es más, y lo digo en más de un sitio. Llegan y te dicen, no, es que un ateo tuvo una ECM y se ha convertido. Claro, claro, el ateo está harto, pero harto de escuchar toda su vida hablar de seres de luz, de maestros. Pues lógicamente, en cuanto ve uno, dice, pues está, era ateo, pero es que eso es verdad. Pero quiero hacer el último ejercicio, y esto lo he mm. dicho siempre, y refleja esto muy bien, porque lo digo en otro vídeo. Y ahora yo te digo a ti, y le digo a todos los que escuchan esto, por favor, por favor, no veáis una rana azul con lunares amarillos y tirantes verdes que acaba de pasar. Tú acabas de ver a puñetera rana azul con lunares amarillos y tirantes verdes. Claro, ¿Lo porque te lo ves? ¿Lo has visto? imaginas. Pero espérate, que es que no he terminado. Pero es que la rana tiene una gorra de esta de béisbol con un corazón en medio. ¿Qué acaba de pasar? Ha visto a la rana con el aquí. Pero es que no he terminado. Es que además tiene un halo, porque es una rana santa. De santidad. Mira, me puedo pasar aquí hasta mañana y te estoy hipnotizando constantemente. Mm. Ahora bien, si yo te digo a ti, Arturo, por favor, Arturo, no veas un guanamino, te quedas en blanco. Bueno, ¿qué coño es eso? Porque entonces te han programado desde pequeño para que tú respondas a esa imagen. Mm. Entonces, cuando esa imagen aparece, tú respondes a eso. Interesante. Nada Las más. religiones por un lado, la programación por el otro, el trauma, el rollo de las heridas emocionales que todos tenemos de un modo u otro, pues todo eso se conjuga y por eso nos parece atrayente ese arquetipo de San Pirulo, como Mira, dice Eduardo Coleto, que a- dice estos eh, temas también. San Pirulo, vamos a ver. Jamás la religión ha despertado a nadie. De hecho, tú fíjate, yo no soy qué religioso, gran repito, frase. pero ¿qué le pasó a Santa Teresa en el momento en que empieza a hablar ciertas cosas? Pues casi le costó la hoguera. Si se despista, la queman. ¿Por qué? Porque la iglesia no quería que la gente despierte. ¿Entiendes? Entonces, en el mismo momento en que una persona... No, la religión está para marcar los cauces al rebaño. Punto. Totalmente de Se acuerdo. acabó. Nada más. No está Así para otra es. cosa. Y que tiene cosas muy buenas, sí, por una razón, porque dentro de la iglesia hay gente muy buena, con buenas emociones y buenos sentimientos que ha hecho cosas buenas. Pero esas son las personas, no la institución. Como pongo siempre de ejemplo, una cosa es el farmacéutico de la esquina, esa que está ahí, el farmacéutico, que tú bajo un problema va a intentar ayudarte. Pero la industria farmacéutica vive de tu enfermedad y no es buena. Pues es Así lo es. mismo, la iglesia como institución no es buena. Las personas que están dentro, pues hay personas buenas igual que hay personas malas, como en todas partes. Ya, y bueno, también hay temas como, por ejemplo, en los libros sagrados de las grandes religiones, siempre hay perlas de sabiduría en todos ellos. Por ejemplo, la Biblia, el Corán y todos, pues tienen cosas que son como profundas. No me toques el Corán. ¿Qué le pasa? No me to- no, prefiero no Se hablar va a de ello alargar la porque entrevista otros 20 minutos. no, porque te vas a buscar problemas, pero el Corán solamente tienes que saber dos cosas básicas para entender. Yo es que hace 10 años me pasé 5 estudiando todo ese material, viendo muchas entrevistas, viendo muchos expertos. Y del Corán solamente digo dos cosas que he dicho siempre. Dos básicas. Una, taquilla. ¿Qué significa taquilla? Taquilla es que para ellos está permitida la mentira siempre que sea en defensa del Islam. Tú fíjate, cualquier religión del mundo prohíbe la mentira, porque energéticamente, y te lo digo, es así, la energía de la mentira es muy mala. Provoca una perturbación muy mala. Incluso físicamente se te altera el pulso cuando mientes. Punto. Y a base de mentir puedes enfermar. Pero el Islam es bueno. Ellos la defienden porque es bueno. Tal. ¿Cuándo es para defender el Islam? Lo dicen. Y segundo, muchas personas van al libro, al Corán, y se encuentran con una serie de versos maravillosos. Para ti tu religión, para mí la mía, etc. Es que el Corán son dos Coranes. El Corán de la Meca, cuando estaba viviendo Mahoma en la Meca, y eran solo 150, por más que quería, durante 10 años no consiguió más que 150 seguidores. Y piensa entonces las familias que mueren de grandes cuando eran su familia y 4 amigos. Pero ya estaban tan hartos de él que le echaron. Entonces tiene ese desplazamiento a Medina, y cuando llega a Medina se hace jefe de una tribu, se encuentra en Medina con 5 tribus judías y unos años después no queda ninguna. Se las ha eliminado todas. Las ha echado todas. Las ha eliminado. Punto, se las ha girado. Pero en ese momento empieza a tener revelaciones él que son
totalmente contradictorias con lo que decía en la Meca. mm, Entonces, crea un principio teológico propio del Corán, propio de ellos, que es que toda revelación posterior, más reciente, que contradiga una anterior, la anterior desaparece. O sea, tienes que, sí, para ti tu religión, para mí la mía. Vale, de acuerdo, muy bien. Verso 9:28. Ahí que cada uno lo vea. No, esta es mi religión. Y o la aceptas o la aceptas. O paga la yizá. No hay tu tía, mm. quiero decirte. Entonces el Corán no es, en ese sentido, el Corán no. Sí, el Corán, pero el Islam es una ideología política. Vaya, Nada vaya. más. Que tiene un barniz religioso, que por supuesto la persona que se inclina varias veces al día, lógicamente entra en una formación de un egregor y se va a sentir muy bien, pero hay eso. Mm. Pero respondiendo a lo que tú dices, hay verdades ocultas en todos los libros que vienen de la tradición más, para mí, humanista, Sí, eso iba. y, pero están ocultos y solamente la vas a entender cuando tú has vivido la experiencia, Y ¿comprendes? una pregunta, Baja. ya esto para cerrar. ¿Tú crees que esas verdades que las que te refieres, porque que tampoco hay que ser muy genio, ¿sabes? Para decir que pueden ser grandes verdades espirituales, pero están rodeadas de tanta desinformación y mentiras, entonces podrían ser como un poco como anzuelos para la gente, que la gente las mira y dice, mira, es que esto me resuena, y ahí se traga Mira, el corpus mira, entero. te voy a contar una cosa. El Bhagavad Gita, yo lo leí Mm, con 17 años y me mm, impactó, pero no lo entendí. mm. No lo entendí. Tengo una serie de vídeos sobre el Bhagavad Gita, 3 concretamente en mi canal, donde profundizo mucho en él, pero desde el punto de vista práctico. O sea, no, voy a lo que es tu Ya. vida y cómo puedes utilizar el Bhagavad Gita para tu vida. Bueno, el capítulo 8 dice lo siguiente: aquello en lo que tengas tu mente en el momento de morir será hacia donde vaya tu alma. Mm, Esto con 17 años lo leí y me acuerdo que lo subrayé, pero no lo entendí. Eso lo entiendes cuando haces regresiones. ¿Por qué? Porque en el momento de morir, la persona en el momento de morir, tú en el momento de yo, todos, en lo que tenemos la mente, allá vamos, de cabeza, en la siguiente vida. Pero tienes que tener el conocimiento. mm. Tú me preguntas, el Dhammapada. El Dhammapada es un libro aburridísimo, pesadísimo y para ensalzar el ego. Porque constantemente está diciendo, sí, aquel que yo llamo noble es aquel que hace no sé qué, aquel que yo llamo... peñazo, o sea, es que de verdad es inaguantable. Ya, ya. Pero tiene 5 o 6 versos que te das cuenta que parece que están escritos por la mano de otra persona. Y el 153, 154 son demoledores. Porque primero, habla de algo que no habla en todo el libro, el constructor, que es el arquitecto de la Maastricht, como tú quieras, el constructor. Y dice algo demoledor. Dice que te he buscado al constructor a lo largo de vidas y vidas y no te he encontrado. Sufrimiento total en este volver y volver a nacer. Es Buda y dice sufrimiento total en este volver y volver a nacer. O sea, no Mm. te habla de evolución, crecimiento, etcétera, etcétera, en este volver y volver a nacer. No, es decir, sufrimiento Mm. total. Así está todo muy mezclado, Miguel, Pero es en que no estas termina religiones. ahí. Pero Sí. es que no termina ahí. Dice, mi mente ha alcanzado lo incondicionado. Leñe, vete a todos los gurús de feria que tenemos por aquí. Todos, la mente es que es malísima la mente. No es que la mente es el gran demonio, la mente Ya, no ya, es malo, no, un tema perdona. aparte. No, vamos a ver, la mente no, la mente es maravillosa, pero tú no sabes utilizarla. Ahí La está. mente es un instrumento. La Es una mente no es una herramienta, es como un caja. cuchillo que lo puedes usar para cortarte el cuello o para cortar Y, jamón. Depende del uso que le exactamente. das. Pero la gente dice, no, es que la mente, la mente. Yo me parto el pecho a reír cuando les escucho. Y tengo vídeos Pero sobre la la mente, demonización de precisamente. la mente, del ego y del yo individual. Es como no hay yo individual, es ilusorio, solo hay la unidad divina. Eso también es Claro, otra porque, traga. pero porque así le echamos la culpa a alguien y alguien tiene la culpa y no tú. Es Bueno, desempoderar a la Arturo, gente, Miguel. Bueno, vamos, pues vamos ya. lo Uy, una dejamos hora y aquí. media. Va, Sí, ya porque tú llevamos un buen tenías, rato. me dijiste que tenías cositas que hacer. Nada, tengo una entrevista después, pero vamos, que por mí encantado. Ha sido una gran entrevista y estuvo bastante guay. Ojalá a la gente le guste, le den todos like de forma masiva, indiscriminada y que haga la segunda parte. Muy bien, muchas gracias. Que Nada, a tengas ti. una excelente tarde. Cuídate No sé, mucho, ¿querías ¿vale? dejar unas últimas palabras para nuestra audiencia? Pues nada, que muchas gracias por estar ahí. Que bueno, que no crean en nadie más que en ellos mismos. Muy Que no bueno se eso. crean nada, que ni Muy bueno. siquiera me crean a mí. O sea, que yo lo que estoy contando es mi experiencia.
Mm. pero que ellos tienen su propio camino y tienen que ahondar en su propio camino. Que no me crean, que Tener simplemente criterio y crean en lo que pueden discernimiento. y lo que pueden experimentar por sí mismos. Eso es lo Mm. únicamente importante. ¿De acuerdo? Genial. Pues nada, Arturo, muchas gracias. Nada, Te gracias a dejo. ti.